Pues ya, recapitulando, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la estructura, la superestructura y específicamente la clasificación de la estructura funcionalista y de la estructura marxista. Y después vamos a hablar de lo que es el desarrollo, el subdesarrollo económico, características y un poco de contextualización histórica de cómo se ha venido dando el desarrollo y el subdesarrollo económico específicamente en nuestro país, puesto que la asignatura se llama Estructura Socioeconómica de México. Creo que ya todos tenemos claro el concepto de estructura, que es una parte de un todo, que se va concatenando, que se va integrando de una manera compleja, de una manera sistemática, y que a la vez alguna institución es parte de otra y conforman un sistema, ¿no? Como lo que decía, o sea, en el país hay 3 niveles de gobierno: el nivel federal, que es el que preside el presidente de la República; el nivel estatal, que es el que presiden los gobernadores de los 32 estados. Recordemos que hoy en día lo que antes era el Distrito Federal y hoy es Ciudad de México, pues ya es estado, ya tiene el reconocimiento de estado. Y los municipios, que en nuestro caso, pues bueno, a nivel federal, pues el presidente es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. A nivel estatal, nosotros somos del Estado de México, somos de un subsistema educativo del Estado de México. El gobernador es el licenciado Alfredo del Mazo Maza. Y a nivel municipal, pues son 125 municipios que integran el Estado de México, y nosotros pertenecemos al municipio de Ecatepec, que es administrado por segunda ocasión debido a que hubo una reelección en el poder en el municipio de el licenciado Fernando Vilchis Contreras, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la estructura, de la infraestructura, de la superestructura, que enfrenta las diferentes problemáticas, retos, desafíos socioeconómicos, políticos, tecnológicos, culturales del Estado-nación o del Estado-municipio, ¿no? Por ejemplo, yo te estaba viendo que ya otra vez de nueva cuenta estamos en semáforo amarillo. Ya se aumentó la afluencia de gente, de personas en centros comerciales, en negocios, en locales, a 60%, pero se llama a no bajar la guardia. Incluso ya probablemente se está viendo el retorno a aulas presenciales, ¿no? Parece ser que mañana tenemos algunas juntas de cuerpo colegiado en los diferentes POEMs y se va a discernir, se va a debatir eso, la conveniencia y la manera de gestionar el retorno a aulas presenciales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es parte de la estructura del sistema educativo, del sistema de salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla porque quiero que veamos una presentación en Prezi que voy a compartir en Classroom después, que habla precisamente de esta infraestructura tan compleja, de lo que puede llegar a representar una estructura funcionalista o una estructura marxista y sus diferencias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que dentro del tema de las ciencias sociales, que es una ciencia que se encarga, o son las ciencias que se encargan de cómo la sociedad satisface sus necesidades, sus deseos, cómo se organiza, dentro de la cual entra la filosofía, la antropología, la economía, etcétera. Tenemos diferentes interpretaciones de la realidad social desde los contextos históricos. Y primeramente tenemos al materialismo histórico o socialismo
histórico, que es de donde viene la estructura social o marxista, porque su principal representante es Carlos Marx, un personaje histórico, filosófico, que dijo la siguiente frase: la mayoría de los filósofos se han hecho preguntas, se han hecho cuestionamientos para tratar de entender al mundo y su devenir a lo largo de la historia. Y no se trata simple y únicamente de entender al mundo, se trata de transformarlo de manera radical, ¿sí? Para ello escribió una obra llamada El Capital, que es la antítesis al modelo económico capitalista, en el cual, si recordamos, el capitalismo, el fundador o el padre del capitalismo clásico es el economista austríaco Adam Smith, escribiendo una obra llamada La riqueza de las naciones, y en esa obra establece todas las bases de la libertad del mercado, todas las bases de cómo las naciones deben de aprovechar al máximo sus recursos, su división del trabajo, su organización político-social, para incrementar el amasamiento de la riqueza, de las fortunas, aprovechando los recursos naturales que tienen a la mano y explotándolos para eficientar la distribución de la riqueza y empoderar a las clases burguesas, a las clases acaudaladas, potentadas, a los dueños del poder y del dinero. En cambio, Carlos Marx hace una dura crítica a este sistema capitalista mediante una obra llamada El Capital. Son 5 o 6 tomos, es una obra bastante densa, bastante compleja, bastante integral, en donde en síntesis dice lo demás. Lo que pasa es que gracias a que existe una fuerza de trabajo que ha tenido una evolución histórica a través de una lucha antagónica entre los intereses de ricos y pobres, o burgueses y obreros y proletarios, gracias a la fuerza de trabajo que explota el capitalista o el empresario o el burgués por ser el dueño de los factores de producción, como la tierra, el trabajo, bueno, más bien la tierra, el capital, y la tecnología o la administración del conocimiento, porque el obrero era dueño de su fuerza de trabajo, pero se veía en la necesidad de rentar su fuerza de trabajo en un sistema asalariado, en un sistema industrial, empresarial, para poder tener dinero, debido a que el sistema feudalista como modo de producción terminó cuando se obligaron a las sociedades que antes eran rurales y estaban asentadas en zonas predeterminadas a emigrar a las ciudades como consecuencia de la revolución industrial y a entrarle a la actividad fabril o a las fábricas, lo cual Thomas Hobbes en su momento llamó que el hombre era un lobo para el propio hombre, y Carlos Marx lo dejó más concreto diciendo esta frase: la revolución industrial lo único que permitió fue el amasamiento de grandes fortunas, el infortunio de grandes masas de clases obreras, trabajadoras, asalariadas, y esto es la explotación del hombre por el hombre, con el riesgo de que en algún momento la tecnología y la ciencia avance tanto que el hombre pueda llegar a ser sustituido por la máquina, y efectivamente así pasó, y por eso tenía que vender su fuerza de trabajo o su capacidad fabril o su capacidad intelectual a un precio ínfimo, muy bajo, raquítico. Y en cambio el empresario, el burgués, el gran inversionista, él, como era dueño de los factores de producción, mediante la fuerza de trabajo se adueñaba de algo que Carlos Marx llamó plusvalía,
que fue el extra o la suma de las ganancias gracias a la eficiencia y a la productividad de esta clase obrera, ¿no? Entonces, bueno, el materialismo histórico es representado, o socialismo, o la estructura marxista socialista es representada por Carlos Marx, y el estructuralismo funcionalista por Emilio Durkheim, como padre fundador de la ciencia sociológica, por Herbert Spencer y Talcott Pearson. Hay otras dos teorías que aquí se mencionan, pero que nosotros no vamos a abordar o tan a fondo, porque realmente lo que nos interesa analizar y estudiar es el materialismo histórico o estructural marxismo y estructural funcionalismo, que sería la teoría comprensiva de Max Weber, que él nos habla de la teoría de la burocracia, el trabajo detrás del buró, no en el campo de a pie, y la teoría crítica de algunos otros autores como George Habermas, Eber McCourt, Theodore Anderson, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Quiero abrirlo más para que lo alcancen a ver, pero es que como está entrando gente, ahora vamos a arriesgarnos a hacer eso, a ver si no. Ok, contexto histórico-social de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Contexto económico. Hay una expansión económica e intensificación del comercio con nuevas rutas de mercado. Crece la industrialización con el nacimiento de nuevas fábricas. ¿Y esto es gracias a qué? Pues al mercantilismo. Si recordamos los modos de producción, hay 6 grandes modos de producción: comunismo primitivo, comunismo asiático, esclavismo, feudalismo, capitalismo y la gran antítesis al capitalismo, la gran lucha de contrarios, la gran lucha antagónica, el socialismo. Entonces, bueno, para que se diera el mercantilismo, como consecuencia de los grandes avances científicos y tecnológicos, uno de ellos fue la máquina de vapor, y gracias a eso, los barcos, los navíos, gracias a eso Europa pudo hacer grandes expediciones a América y descubrir tierras americanas y saquear los metales preciosos, oro, plata, cobre, níquel, entre muchos otros, bronce, y acuñar la moneda que hoy conocemos como curso legal, y crear el sistema bancario o financiero, y también crear un sistema mercantilista de comercio y darle el mayor valor a los metales preciosos. Gracias a esos metales preciosos, gracias a la creación de este sistema bancario financiero, fue posible el financiamiento de la revolución industrial. Pero la revolución industrial, aunque trajo avances científicos, tecnológicos, económicos, sociales, también trajo grandes adversidades y grandes retos y grandes desafíos, como fue mayor miseria, mayor pobreza, delincuencia, hambruna y por supuesto que sí, prostitución. Porque cada día los grandes ricos y acaudalados eran más ricos y los pobres cada día eran más pobres. Entonces la división de clases sociales cada día se hacía más densa y estrecha. Ok, se desarrolla el capitalismo con el auge de la industria y hay cambios en las condiciones de trabajo en relación y en las relaciones propietarios-trabajadores. La jornada laboral, el salario, nace. Luego, en el aspecto social, viene una consolidación de la clase burguesa. La clase trabajadora se debe de organizar y debe de conformar sindicatos o gremios para poder defender sus derechos laborales. Luego entonces se genera un importante cambio demográfico, consecuencia de la migración del campo a las ciudades. Como consecuencia de la Revolución Francesa, ante un hartazgo de la explotación y del abuso de las clases monárquicas, oligárquicas, financieras, en Francia se emancipan las masas que vivían en la miseria. De hecho, hay por ahí un libro llamado, una obra de teatro llamado Los Miserables, que vivían en la miseria, en la inanición, se rebelan a las monarquías, a los reyes y al clero y a la iglesia, y entonces surgen los derechos humanos. Ajá.
Ya para 1984 se emite la Declaración de los Derechos Humanos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que también fue una etapa histórica bastante interesante de analizar para poder entender esa lucha de contrarios y esa lucha antagónica entre los que están a favor del sistema capitalista y entre los que están a favor del sistema o del modo de producción socialista, mediante una guerra fría o una guerra tecnológica entre la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Uno de los grandes logros es que se abre la posibilidad de mayor participación de la mujer en la vida social y política. Y actualmente, hoy en día, debido a las luchas feministas, a la lucha histórica que han dado las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, pues cada día las mujeres han logrado tener una posición económica, política, social más justa, más igualitaria, más equitativa. Políticamente surge la idea de un gobierno democrático, se da la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y se consolidan los estados, nación, con sus tres partes, pueblo, gobierno y territorio. Se vive la Primera y la Segunda Guerra Mundial por el auge del capitalismo a través del imperialismo ortodoxo salvaje. Se da el auge del liberalismo en el siglo XIX y se consolidan los estados-nación. En el aspecto tecnológico, se da el desarrollo de nuevas formas de comunicación y de transporte. Existe gran interés por la ciencia y se genera una importante producción de tecnología. El conocimiento se expande en todos los ámbitos de la vida. Por eso hoy José Silvestre Méndez, en el libro base de Fundamentos de Economía en una Sociedad del Conocimiento, dice que hay 4 factores de producción vitales, además de la tierra, el trabajo y el capital, que también es importante la tecnología, o que también es importante la administración del conocimiento. 3 filosofías que influyeron en el marxismo. Federico Hegel, en su obra El hombre es un ser social, nos habla del idealismo, en donde expresa que el Estado debe tener la buena voluntad y la conciencia colectiva para una correcta administración de sus gobernados, y que la realidad está en constante movimiento gracias a la lucha de contrarios. A esto le llamó materialismo dialéctico o dialéctica. El hecho de que hay una postura, hay una contrapostura y al final de un debate, discusión de ambos puntos de vista, analizando ventajas, desventajas, se llegue a una síntesis. Entonces, Federico Hegel, que era muy amigo de Carlos Marx, es el precursor de este modelo de tripartita, de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? La tesis es el capitalismo, la antítesis es el socialismo, y lo que hoy surge de la síntesis del modelo o modo de producción capitalista socialista es el estado de una economía mixta, en donde hay veces que un gobierno de América Latina o de algún continente o de algún país, hay veces que utiliza modos de producción o doctrinas o modelos económicos capitalistas, y hay veces que utiliza modelos o doctrinas económicas socialistas, y a veces hace una combinación de ambas, ¿no? México es un ejemplo de ello. México es una economía mixta, y lo estuvieron investigando. ¿Por qué es una economía mixta? Porque es un capitalismo de Estado, porque el gobierno se alía a las grandes empresas para generar empleo, lucro, riquezas, distribución de bienes, productos y servicios. Pero por otro lado, hay cosas que las empresas no les va a convenir dar u otorgar a los gobernados o a los pobladores mientras no sea negocio. Puede haber gobiernos que permita que sea un negocio, como el ejemplo de los gobiernos del PRI, del PAN, de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Fox, que permitieron hacer de un negocio la administración del Estado. Quisieron y pretendieron privatizar el agua, la luz, el petróleo, la educación, la salud. Y en algún momento el pueblo, en esta lucha de contrarios,
que para poder entenderla llamaremos demócratas, republicanos contra conservadores, o izquierda mexicana contra derecha mexicana y centro, en algún momento en esta lucha de contrarios y de poder antagonista, democráticamente, por medio de la vía electoral, después de 3 fraudes electorales, lucharon y llevaron al poder a este señor López Obrador, y hizo un cambio radical y dice que ya no hay neoliberalismo, que ya no hay privatizaciones, que primero los pobres, que ya se ve más por las mayorías que viven en la pobreza, en la miseria o en las carencias y necesidades, que ya se está obligando a pagar a las empresas y a los empresarios que durante muchos años se les condonó de más o evadieron impuestos, ya se les está obligando a pagar lo que les corresponde. Pero esta lucha de contrarios sigue. ¿Por qué? Pues porque hay grupos políticos y económicos de poder. Algunos están a favor y apoyan este gobierno democrático, socialista, post-keynesiano, neo-keynesiano, del Estado benefactor de bienestar social, que da becas, que da pensiones, que da apoyos al campo, que crea programas de primer empleo para jóvenes, etcétera. Pero hay otros que quieren que se le vuelva a empoderar a las grandes empresas, que se les vuelva a condonar, que se vuelva a incentivar a mayor escala las inversiones extranjeras, etcétera. Bueno, luego viene la economía clásica, que ese es Adam Smith, el padre del capitalismo, bueno, fundador del capitalismo. También junto con su contemporáneo David Ricardo, establecen los principios de la economía capitalista como la importancia y el valor del trabajo, enfocándolo al estudio del salario que debe de recibir un trabajador con base a su eficiencia, su nivel de productividad. También establece que probablemente se deberían de generar incentivos para que el trabajador se estimule, se motive y sea más productivo y en consecuencia lógica genere más ganancias y más plusvalía. Realizan un análisis del sistema capitalista a través de la teoría del valor y de la obra La riqueza de las naciones. En contraposición antagonista, la antítesis a la tesis del capitalismo, primeramente nace el socialismo utópico antes del socialismo histórico o materialismo histórico, porque en el socialismo utópico, Henry Saint-Simon, Pierre-Joseph Drom, buscan que haya una mejor repartición de la riqueza. Buscan una sociedad más justa, equitativa, fraterna, colectiva, igualdad social, que trabajen en colectividad. Busca el fin de la explotación del hombre por el hombre. Y aquí surge un personaje que sí me gustaría mencionar, Roberto Owen, que era un empresario, pero era un empresario buena onda, por así decirlo. Trataba bien a sus trabajadores, les pagaba salarios dignos, les daba becas a los hijos de sus trabajadores, les regalaba comida. Bueno, hizo tanta cosa por los trabajadores, en pro de los trabajadores, que al final se quedó sin nada. Les entregó toda su riqueza a los trabajadores, a la clase obrera. Y nadie fue para decirle, bueno, nosotros ahora, usted ya nos apoyó, nosotros lo vamos a apoyar. Entonces, por eso se conoce como socialismo utópico. Ahí surge un modelo económico llamado cooperativismo, en donde tiene que haber un trabajo mutuo, colectivo, de bienestar común, ¿sí? Pero al final, pues, todos los excesos o todo en extremo o todos los extremos pueden llegar a ser dañinos, ¿no? Ni las empresas son tan malas, ni los obreros son únicamente la base del sistema económico. Es muy importante, claro, pero si no hubiera un empresario dispuesto a invertir su capital o arriesgar para crear una empresa, fomentar empleos, invertir en un bien y servicio, pues simplemente los obreros no tendrían un salario, un trabajo digno. Claro, el que es obrero puede cambiar su chip y decir, voy a emprender, voy a poner un pequeño negocio, no lo sé, voy a empezar desde cero, aprovechando las ventajas del sistema capitalista, de la libre empresa. Jamás va a ser un Carlos Slim, un Roberto Servige, un Aramburu Zavala, un gran empresario rico o empresaria caudalada, pero al menos un pequeño microempresario o un pequeño comerciante independiente, pues sí podría llegar a ser, ¿no? Estructura de la sociedad según Carlos Marx.
La estructura de la sociedad se entiende mediante dos elementos, la estructura económica y la superestructura. De hecho, él fue el que acuñó ese término de la superestructura. ¿Qué es la estructura económica? La estructura económica son las fuerzas productivas que permiten transformar la naturaleza en productos a fin de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, así como los medios de producción que se utilizan. La madera de los bosques, poder procesarla como materia prima, combinándolo con los otros factores de producción, trabajo, capital, administración del conocimiento, uso de ciencia y tecnología, y crear muebles, ¿no? Para un ejemplo. El petróleo, sacarlo del subsuelo mexicano, procesarlo, refinarlo y convertirlo en gas o gasolina para comercializar. La superestructura se refiere a los elementos que se encuentran sobre la estructura económica como las instituciones que administran esos factores de producción. Las instituciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones religiosas, los sistemas educativos, los sistemas normativos, las leyes, ¿no? Vamos viendo. Durante el neoliberalismo se fomentó mucho algo llamado la cultura del emprendimiento, la cultura emprendedora. En el sistema capitalista también. En las escuelas técnicas, como en el CECITEM, se te forma con la ideología de no salgas a buscar un empleo, sal a generar tu propio empleo, como logístico, como programador, como X o Y carrera técnica, y por eso se te da esa visión capitalista, emprendedora, empresarial. Hay las instituciones para que la cultura emprendedora de México prive y siga avante y salga adelante y se permanezca de manera estable, son vitales. Hay un modelo de fomento de la cultura emprendedora y empresarial llamada incubación de negocios. La UNAM, el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, la UNITEC, las universidades públicas y privadas tienen ese modelo, ¿no? En cuanto a políticas, pues hay cambios también. La política de la administración neoliberal capitalista de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, era una política de una educación tecnócrata burocrática. La política de este gobierno de López Obrador y su nueva escuela mexicana y su educación holística y sus cambios al marco curricular del bachillerato general es humanista y es socialista. Es importante que el estudiante se forme para el trabajo, pero antes de que se forme para el trabajo, se le debe de formar para una vida digna, para una vida armónica, equilibrada, feliz y para el conocimiento de sí mismo en una visión humanista. La religión aquí es muy importante, ¿sí? La religión, Carlos Marx decía que la religión era el opio del pueblo. ¿Qué es un opio? Una droga, una sustancia psicotrópica, que mientras la consumes te mantiene aletargado, te mantiene atontado, te mantiene fuera de tus 5 sentidos, y todo aletargado, todo atontado, todo dopado o dopada, pues no te vas a dar cuenta de la realidad, de qué es lo que pasa, ¿no? Vamos viendo el sistema feudalista. Durante el sistema feudalista fue exitoso durante la Edad Media. ¿Por qué? Porque era vital que la gente creyera en Dios. Porque Diosito decía que sus representantes en la tierra eran los monarcas y los sacerdotes de las iglesias, ¿sí? Y mientras tú creyeras en ellos y les dieras la 10ª parte de tus ganancias a la iglesia, el diezmo y el quinto real o la 5ª parte a las monarquías inglesas, francesas, etcétera, Diosito iba a estar bien contento y tú te vas a ir al cielo. Y aunque sufrieras en esta vida terrenal, porque por naturaleza eras un pecador, cuando murieras te ibas a ganar el reino de los cielos y ahí te iban a dar tu premio. Y por eso la gente se dejaba explotar. Por eso la gente estaba pegada y atenida a la tierra y no veía más allá. En algún momento hubo maestros artesanos, estudiantes aprendices que vieron más allá y dijeron, yo ya no quiero ser siervo del señor feudal, ni quiero estar atenido a lo que me pueda dar a él.
yo quiero ser independiente, autónomo, libre, y emprendieron sus fábricas de artesanos, de orfebrería, de talabartería, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Carlos Marx dice que es muy importante analizar las superestructuras de las instituciones educativas, de las instituciones económicas, de las relaciones políticas e incluso religiosas, y de las leyes y de las normas, ¿no? También algo muy importante es el análisis de las relaciones sociales de la producción. La propiedad de los medios de producción puede ser de dos maneras, privada o social. En el capitalismo, la propiedad de los medios de producción es privada y el dueño de los medios o factores de producción es el empresario o el burgués. En el socialismo es social y el Estado benefactor o el Estado de bienestar social es el que administra estos factores de producción para el bienestar de las mayorías y la buena distribución equitativa de la riqueza y que a nadie le falte nada y que no se produzcan celulares, televisiones, computadoras, internet, tecnología que no necesariamente nos da de comer, porque pues a ver, tengo hambre y no me voy a comer mi celular, no me voy a comer mi televisión. Pero en cambio, si tengo hambre, pues sí me puedo comer y morder mi elote, mi mazorca, mis frijoles, mi trigo, mi sorgo, mi arroz, mi avena. Entonces, la prioridad del sistema socialista es, primero que nada, la producción de alimentos suficientes para abastecer y satisfacer las necesidades alimenticias de una sociedad. Luego ya vendrá ofrecer servicios educativos, de salud, etcétera. Entonces, la división social del trabajo se basa en la división y la especialización de las actividades dentro de cada proceso productivo. La distribución de la riqueza, también aquí es un punto de inflexión bastante interesante que vale la pena analizar. En el capitalismo, la riqueza se distribuye entre los grandes propietarios, los grandes terratenientes, los grandes oligarcas financieros, los dueños del capital. En el socialismo, la riqueza se distribuye entre los trabajadores. Por eso debe de llegar la dictadura del proletariado y el gobierno de los obreros. Rápidamente, modos de producción. Hay fuerzas productivas y hay relaciones de producción. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 modos de producción. Modo comunismo primitivo, modo comunismo asiático, modo esclavismo, modo feudalismo, modo capitalismo, modo socialismo. Cada uno de estos modos de producción tiene la explotación de materias primas, tiene el uso de herramientas y técnicas, tiene una organización diferente del trabajo, tiene diferentes relaciones de producción y hay una propiedad de la producción. En el comunismo primitivo se trabajaba la madera, la piedra, el barro. Las herramientas que se utilizaban eran la alfarería, la recolección de frutos, la caza, o las técnicas o actividades que se llevaban a cabo económicas eran la alfarería, la recolección de frutos, la caza, la pesca, la domesticación de animales, la agricultura, y se descubre el fuego. La forma de organización social era comunitaria, se organizaban en familias, por edad o sexo, convivían todos y se defendían todos, no había una clase social, y la propiedad era colectiva, todo era de todos. En el comunismo asiático ya se descubrieron otros materias primas, como la madera, la lana, la piedra, el barro. Se usaba el asadón, la hacha, la lanza, cuchillos, la aguja. Aunque la organización seguía siendo colectiva, ya había cierto rango de una sociedad dominante, ya había una lucha de clases sociales. Por ejemplo, aquí en los mexicas, que es un modelo muy similar al modelo del comunismo asiático, en los mexicas eran los dueños de los terrenos, se los rentaban o se los prestaban a los que venían a migrando y se asentaban y les pedían el pago de tributo. Ajá. Y así se construyeron pirámides. Era una relación de producción estatal comunal, pero los medios seguían siendo sociales. Es en el esclavismo donde nace el modo de producción que privatiza las materias primas o recursos. Se avanza más y se descubre el hierro, se usa el arado, se usa el algodón, el asadón, hachas, lanzas, pero ahora
En colectividad se construían pirámides, palacios y se utilizaban cuadrillas de trabajo, pero no se les pagaba nada, ni un plato de comida, ni unas gracias. Simplemente bajo la coerción, bajo la tortura, bajo la amenaza de muerte, si no lo hacían, pues se morían y punto, ¿no? Pues era eso, la muerte, pues no, pues mejor trabajo, quiero vivir, ¿no? Surge la figura de la relación de lucha de clases de los amos y los esclavos, y ahí surge ya la primera forma de producción o modo de producción privado. En el feudalismo, pues como que maquillan el esclavismo, pero para mí el feudalismo es un esclavismo disfrazado, ¿no? Se trabaja el hierro, el algodón, la madera, la piedra, se construyen molinos, telares, martillos, se crean talleres artesanales, surgen aprendices, surgen cuadrillas de siervos que les trabajan a señores feudales, surge la figura del feudo y del siervo, pero la propiedad es privada. Aunque yo exploto la tierra, el que es dueño de la tierra es el terrateniente o el hacendado, si lo transversalizamos a la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué era la tienda de raya? Pues un modo feudal, a la mexicana. Tú trabajabas X horas, ibas a la tienda de raya y te decían, ¿cuántas horas trabajaste en la semana? No, pues 50 horas. Ok, va, ¿qué necesita tu familia? Y veías todo lo que había en la tienda de raya, ¿no? Que era como un centro de abasto. No, pues necesita unas calzones de manta, necesita unos bultos de azúcar, unos costales de maíz, necesita unos... Ok, hasta ahí. Tus 50 jornadas de trabajo te llegaron hasta ahí. Oye, pero es que todavía me faltan recursos, ni siquiera he llevado a la mitad para cubrir mis necesidades. Ok, puedes agarrar más bienes, pero te los apunto en la libretita de la tienda de raya. Y se dice que muchas veces los campesinos, los jornaleros morían y heredaban esas deudas a sus hijos, ¿no? Y eran deudas impagables. Ya en el sistema capitalista la cosa sí cambia drásticamente para el siglo XVI en adelante. Surge el acero, el cemento, el cristal, se descubre el petróleo, los plásticos, las fibras sintéticas. Se construyen molinos de vapor, máquinas de vapor, automóviles, telares, locomotoras, ferrocarriles, se crea y se descubre el motor de combustión interna. Thomas Alva Edison descubre la electricidad junto con ahí se me fue el nombre de este cuate, Nikola Tesla, Organización para el Trabajo. Se crean grandes fábricas con división de tareas, con producción en serie, continua, y nace la lucha antagónica entre la clase burguesa y la clase proletaria. Y los dueños de los factores de producción en el capitalismo es la clase privada. En el socialismo también surge del siglo XX en adelante, a través de la lucha de la guerra mundial, de la lucha entre la URSS y la OTAN, la lucha entre contrarios. Se sigue trabajando el acero, el cemento, el cristal, el petróleo, plásticos, los telares, la locomotora, pero ahora la relación de producción se da más entre los obreros, se crean gremios o sindicatos, se crea la Internacional Socialista, que es un grupo de soviets o de gremios o sindicatos que se unieron para defenderse de los abusos de la clase burguesa, avalados en la tesis del socialismo marxista o materialismo histórico. En el socialismo, el Estado o el gobierno, que es parte del Estado, administra la riqueza y distribuye la riqueza de manera equitativa. Conceptos importantes del marxismo: antagonismo. El concepto hace mención a una oposición, rivalidad o competencia que existe entre dos personas, grupos o entidades o ideas. Plusvalía: aumenta el valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por ejemplo un terreno, o una fábrica, o un bien o servicio, por circunstancias extrínsecas o externas e independientes de cualquier mejora realizada sobre ella. Alienación: pérdida de la alteración. Siguiendo el ideal de Carlos Marx, el socialismo sería como una etapa de transición entre el capitalismo y lo que parece sería la culminación de la evolución de la sociedad, el comunismo. En esta sociedad, la distribución de la riqueza se haría dando prioridad a los que más lo necesiten.
estableciendo una forma de vida más equitativa para todos. Las condiciones de subsistencia en el campo serían las mismas que para las ciudades. Se reconocería el trabajo de las mujeres, el Estado desaparecería porque ya no sería necesario, así como las clases sociales y la propiedad privada. Bueno, aquí vienen unas reflexiones. Marx propone una sociedad en la que no existen las clases sociales, donde las riquezas sean distribuidas de manera equitativa entre los miembros de la misma, donde no exista la propiedad privada ni el Estado. Escribe qué piensas de esta idea. Fundamenta tu respuesta. ¿Consideras que en la actualidad el pensamiento de Marx podría tener alguna aplicación, sí o no? Estructural funcionalismo. Tiene como base instituciones sociales, figuras sociales, la familia, el Estado, la escuela, el trabajo. Algunos autores contribuyeron a la conformación de esta teoría, entre ellos el británico Herbert Spencer, el francés Emilio Durkheim, fundador de la sociología como disciplina, como ciencia, el polaco Bronisław Malinowski y los estadounidenses Talcott Parsons y Robert Merton. Subsistemas del sistema social, estructural, funcionalismo. Vamos analizándolo. Hay un subsistema social, hay un subsistema cultural, hay un subsistema personal y hay un subsistema de una organización de conducta del ser humano. Conforma algo, cumple una función y vamos a ver quién hace esa función, ¿no? Por ejemplo, en el subsistema social, ¿qué lo conforma? La manera en que los individuos en una sociedad interactúan y se integran entre sí. ¿Cuál es su función principal? Lograr que esa interacción social parta de metas acordadas. ¿Quién hace la función? Las leyes, las instituciones jurídicas, para evitar caer en el caos, en la anarquía. Subsistema cultural. Se establecen normas, reglas, lenguajes, símbolos, costumbres, con la función principal de mantener los elementos en concordancia, en armonía. ¿Quién hace esa función? Las instituciones educativas, los medios de comunicación son muy importantes. Personal, ¿qué lo conforma? Las motivaciones e intereses individuales. ¿Cuál es su principal función? Que cada quien alcance sus propias metas y fines que la sociedad le permita o haya establecido, como una vida digna, un trabajo bien remunerado, estudiar para tener o ejercer una profesión, formar una familia, casarse, tener hijos. Todo eso es parte de la estructura funcionalista. No lo tienen que hacer. Nadie dijo, no está escrito. Es parte de un sistema funcionalista. Ustedes deciden si lo quieren hacer. Si se quieren casar, si quieren formar parejas, si quieren tener hijos, de qué quieren trabajar, ¿no? Las instituciones políticas, principalmente aquí los partidos políticos, te influyen con sus ideologías, con su adoctrinamiento, con su forma de pensar. Morena, o Movimiento de Regeneración Nacional, que es un partido político de izquierda que llegó al poder a este señor López Obrador después de 3 fraudes electorales y después de una lucha en las calles por una verdadera democracia, dice que primero los pobres. Entonces los que primero deben de ser beneficiados son los pobres, después los demás. PAN, PRI, PRD o Alianza por México dice que no, que los dueños del capital son los burgueses, son los empresarios, son los que saben administrar, que los pobres son tontos e ignorantes, que no saben administrar el dinero, que solo lo dilapidan y lo derrochan, que no hay por qué darles becas, que no hay por qué darles apoyos económicos, porque ellos no saben administrar el dinero, que los que saben administrar el dinero son los grandes capitalistas, los grandes empresarios, y que ellos sí van a saber invertir el dinero. Así que debemos de derrocar a Morena para que regrese el PRI, el PAN, el PRD, ahora con Alianza por México, y vuelvan los gobiernos capitalistas neoliberales que sí robaban, corrompían el sistema, atentaban contra los gobernados, pero había dinero para todos. Ensangrentado, con lavado de dinero, mal habido, pero había lana para todos. En cambio, con Morena y López Obrador, con esta política de la austeridad republicana, nos está matando de hambre. No hay vacunas, no hay medicinas, los servicios de salud no han mejorado. Esos son sus discursos, no son palabras mías. Investíguenlo, para que más o menos vayan formándose un criterio y vayan viendo qué tanta razón tienen o qué tan exagerados son al tildar o al etiquetar al gobierno de López Obrador como un gobierno comunista, socialista, dictador,
No. Conceptos de roles y estatus. Bueno, antes. El sábado hubo una reunión de la CELAC. ¿Qué es la CELAC? Consejo Económico de Naciones Latinoamericanas y del Caribe. Algo así las siglas. Se reunió México con las naciones del resto de América Latina para decir, ya basta de depender de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Ya basta de depender de otras economías. Vamos a hacer un bloque económico propio nuestro para primero garantizar y satisfacer nuestras demandas y necesidades como pueblos latinoamericanos, independientemente de los deseos y caprichos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de Estados Unidos de Norteamérica, para pronto. Vamos a quitarnos ese yugo, esa dependencia, vamos a dejar de ser un país satélite, periférico, atrasado, subdesarrollado, y vamos a salir adelante dignamente como hermanos, como hermanas, como naciones del mundo. Y para eso los he reunido aquí. Fueron las palabras del presidente de México. Estamos celebrando como México 214 años de independencia de España. Bueno, pues ahorita ya llegó la hora de independizarse de otras naciones. Está bien el rollo de la globalización, pero nos estandariza, nos quitan nuestros usos y costumbres, nos quitan nuestras formas de organización social, nos imponen sistemas políticos, económicos, tecnológicos, nos estandarizan todo. Entonces, ya estuvo. Vamos a hacer un bloque 100% latinoamericano y vamos a decirle a la OEA, Organización Económica de Estados Americanos, que generalmente es administrada por la ONU y por la OCDE, que ya basta de abuso, de saqueo, ya basta de imperialismo, ya basta de colonización, ya no permitiremos que sigan saqueando nuestras riquezas. Eso es ser socialista, comunista, dictador, estar loco. Pues no lo sé, a mí me late. Durante muchos años decía eso. Toda mi vida me la pasé luchando para que México fuera un país más libre, democrático, social, independiente, autónomo, armónico, feliz. No sé si se vaya a lograr, pero es una oportunidad histórica. Y como lo dice Carlos Marx, el cambio siempre se va a dar. Pero los estructuralistas o conservadores, como ustedes ya lo están viendo y se están dando cuenta, los estructural funcionalistas, pues no quieren cambio, quieren que todo siga igual. Quieren que la riqueza se reparte entre unos pocos, que la miseria siga incrementando entre las masas, que la clase obrera siga siendo explotada, que se le siga pagando una bicoca. Entonces, pues yo no voy a decir nada, yo ya tengo 42 años, yo ya hice mi chamba como ciudadano mexicano, sigo haciendo mi chamba acá, despertando conciencias con ustedes como estudiantes, pero al final es su país, ustedes van a votar, ustedes van a elegir y ustedes van a decidir mediante su voto libre y secreto y su involucramiento en la vida político, económico y social de este país, qué rumbo toma. Ay, pero no lo expliqué, avísenme. El concepto del rol y los estatus es vital. La familia es la base institucional del sistema estructural funcionalista. El padre tiene un estatus en la familia, tiene un rol, tiene una función, una tarea, cuida a los hijos y trabaja para seguir incrementando las ganancias del sistema capitalista. Sí, también para mantenerse, para tener que comer, pero mediante su trabajo se genera plusvalía y eso se lo adueñan los empresarios como dueños de los factores de producción. Los hijos, que son ustedes, tienen un estatus, estudiar, educarse, formarse para servir a un sistema capitalista y ser productivos y funcionales. Siendo ninis no les sirven. Si no tienen trabajo ni estudian, no les sirven porque no son productivos. ¿Sí? Fíjense cómo era antes el discurso de gobiernos anteriores. No, los ninis ni estudian ni trabajan. Sí, pero no estudian ni trabaja porque se le dé la gana, porque es un baquetón o un irresponsable. No hay oportunidades de trabajo. No hay oportunidades de estudio. Tan solo del 100% de adolescentes que hay,
solamente un 40% tiene la oportunidad de ingresar al nivel de educación media superior y solo egresan o se titulan del 20 al 25%. Y ahorita con esta bendita pandemia incrementó drásticamente la deserción escolar. Por eso se tomó esta decisión de clases en línea, sí o sí, o en aula híbrida, ratitos en línea, ratitos en aula, aunque nos estemos arriesgando, porque se está perdiendo mucha matrícula escolar y hay muchas dudas y hay muchas inquietudes del estudiante, de la estudiante mexiquense en sus materias de diversa índole, de diversas disciplinas. Actividad. Trabaja con un compañero, identifica las funciones específicas que tienen las diferentes instituciones dentro de la comunidad en la que vives y los encargados de realizarlas. Apóyate del siguiente cuadro siguiendo el ejemplo. Institución, función, rol. Familia. Función. Satisface necesidades básicas educativas, vivienda, valores, seguridad, etc. Roles. Papá, mamá, hermano. Escuela. ¿Qué función cumple la escuela en el sistema estructural funcionalista? ¿Qué función cumple el gobierno municipal? ¿Qué función cumplen los medios de producción? ¿Qué función cumplen las instituciones de salud? Les voy a ayudar. La función de las instituciones de salud es dar servicios de salud pública dignas, suficientes para todos los mexiquenses. Luego entonces no entiendo por qué en los centros hospitalarios del Valle de Toluca, del Estado de México, no hay medicinas suficientes ni hay material para operación. Acabo de perder un familiar por la ineptitud del sistema de salud mexiquense. Y sí estoy muy enojado, porque yo creí en el sistema, pero ya no creo tanto al ver esto. Y viendo tanta inconsciencia de la gente que no se cuida, no se vacuna, que no alcanzan las vacunas. No veo eficiencia en el sistema. Medios de comunicación, cuidado, porque su función es informar. Pero hay algo que se llama desinformación o fake news o falacias o verdades a medias o manipulación de la información. Y ahorita está pasando mucho eso. ¿Sí? ¿Qué roles juega? Es lo mismo leer La Jornada, la revista Proceso, que ver TV Azteca, que ver La Mañanera del presidente o algún otro medio de información alternativo. ¿Cuál es más confiable? ¿Cuál es más certero? ¿Cuál dice la verdad? Por ejemplo, yo hoy leí en La Jornada que el presidente Obrador le dice a Joseph Biden, ya basta de discursos y de palabras vacías. La inmigración se combate con dinero y con financiamiento. Yo te estoy dando una oportunidad de contener la inmigración a Estados Unidos de Norteamérica con mi proyecto del Tren Maya para generar fuentes de empleo digna, tanto para mexicanos como para sudamericanos, centroamericanos, caribeños y cubanos, venezolanos, salvadoreños, etc. Échame la mano. ¿Quieres que ya no se brinquen el charco y te vayan a demandar trabajo? Apóyame a financiar los programas de Sembrando Vida. Apóyame a financiar los programas de Migrante Paisano. No nomás me digas que con mi Guardia Nacional siga conteniendo la inevitable migración de la gente que lo único que busca es una oportunidad de vida digna y un trabajo digno. No más. ¿Cuál es la función de la escuela? ¿Qué tipo de educación nos forma o nos fomenta la escuela? ¿Qué roles juega un maestro, un estudiante, una autoridad directiva? Así. Okay. 4 modelos de comportamiento teórico de la teoría comprensiva. Weber, también precursor del socialismo, de la sociología, distingue la acción social en 4 modelos de comportamiento según el tipo de fines que persiguen los individuos, los medios utilizados para realizarlos y si unos u otros son racionales o emocionales. Tradicional. Hay un comportamiento del ser humano por medio de usos y costumbres. Siguen pautas para hacer algo y la manera en que lo hacen. El individuo no elige fines ni medios, ya está dado. Yo tengo que trabajar porque si no, no como. Así funciona el capitalismo. No es si quiero o no quiero trabajar. Tengo que trabajar para poder comer. Tengo que ir a la escuela para poder tener una carrera, cierto bagaje de conocimientos y hacerme la vida más llevadera. Sí, igual y siendo comerciante también, igual y hasta gano más que siendo profesionista, porque se da. Pero me va a costar más trabajo. Quizá los estudios me faciliten la tarea. Hay gente que ya no cree en la escuela, que ya no cree en los estudios. Hay una chava que se llama La Marx, la canija hizo un
una dura crítica al sistema educativo y terminó siendo youtuber y subiendo videos a OnlyFans y tiene un buen de lana, pero no sabe que el hecho de ser famosita, de tener dinero, genera que pague impuestos, porque ya el uso de las redes sociales, el uso del YouTube, el uso de canales y el tener seguidores y todo este rollo de los streaming, videos en vivo, ya genera cargas fiscales e impuestos, ¿no? A mí no me pueden cobrar impuestos porque, oiga, pues son videos de mis clases, me va a cobrar. O sea, al contrario, me deberían reconocer porque aparte de que estoy atendiendo estudiantes en línea, presencial en algunos sistemas, todavía me la rifo y hago mis videos y los grabo y los subo y casi no duermo por estar a la línea y por cumplir mi labor digna como docente y seguir al pie del cañón. ¿Por qué me va a cobrar impuestos? Si no está monetizando mi canal. ¿Sí me explico? Afectiva. Comportamiento orientado por las emociones. Aquí las emociones son muy importantes. La reacción emocional es un acto no pensado. Los fines y medios los dictan los impulsos y las emociones. Racional de acuerdo con los valores. Los fines que orientan al individuo están determinados por sus creencias, sus convicciones. El deber ser kantiano, de la ética kantiana. El individuo solo decide el medio para llevarlo a cabo. Racional de acuerdo con sus fines. Hay un comportamiento de acuerdo a la libre elección, al libre arbitrio, con base a las expectativas del ser humano o una sociedad, las metas que persigue, lo que se quiere lograr. Nada es impuesto, todo es por la voluntad y por la razón. El individuo selecciona los fines y los medios para poder lograrlo. Actividad, instrucciones. De acuerdo a los 4 tipos de acciones sociales que plantea Weber, escribe a qué tipo de acción corresponde cada ejemplo. Ejemplo, la relación que existe entre los miembros de una escuela que se reúnen para recordar y celebrar el Día de Muertos. Acción social, pues por costumbre, ¿no? Por tradición. Un grupo de jóvenes voluntarios reúnen víveres y ropa para entregarlo a los más pobres de la comunidad. Pues, donativos, una labor altruista, social. Acción social, que realizan los miembros de un partido político para ganar una elección. Es un fin político, un fin económico, ¿no? Por ahí hay una frase, un presidente de Uruguay, creo, José Antonio Mujica, algo así, decía que la política no es para hacerse rico ni para hacer lana, que si quieres ser rico y hacer lana, vete de empresario, pero no te metas a la política es para servir dignamente a tus ciudadanos. Y que si no puedes con la corrupción y con la hambre de poder y con el tráfico de influencias, mejor no te metas a la política. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí porque quiero ver rápidamente otra diapositiva para no dejarlos así en cero con esta parte. Bueno, ¿qué es el desarrollo y el subdesarrollo? Desarrollo y subdesarrollo económico. Creo que ya no entra nadie, lo voy a abrir de volada. Nos quedan 10 minutos, si me alcanza. Se llama países desarrollados aquellos que han alcanzado un elevado nivel de industrialización. Producen todo tipo de bienes con una planta industrial altamente tecnologizada o tecnificada y diversificada. El desarrollo implica cambios cuantitativos, pero también cualitativos, o sea, de cantidad o cualidades, y representa mejores niveles de calidad de vida. En cambio, el crecimiento económico se distingue del anterior, ya que solo representa cambios cuantitativos. En ejemplo, la economía, los indicadores macroeconómicos, Producto Interno Bruto, ingreso por cabeza o per cápita, nivel de importaciones y exportaciones, etcétera, ¿no? En cambio, el crecimiento económico se distingue del anterior, ya que solo representa cambios cuantitativos, crecimiento de la producción, crecimiento del ingreso, crecimiento del empleo. Pues sí, crece, pero verdaderamente mejora la calidad de vida de la gente. Implicaciones de un verdadero desarrollo económico. Hay mejoras significativas en general en las condiciones de vida del mexicano o de una población en su conjunto. Crece también de manera significativa y favorable el ingreso junto con la repartición justa de la riqueza. Crece el número de empleos con una mejora real en los salarios o ingresos. Incrementan las oportunidades de educación, incrementan las oportunidades de trabajo, hay menor delincuencia, hay más seguridad, hay mejora en los planes de estudios educativos, hay un crecimiento de los índices de alimentación. Ojo, no es lo mismo nutrirse que comer, porque a veces nada más comemos una sopa maruchan, nos tomamos un refresco, unas galletas, una gorda, una torta, un tamal, porque es para lo que alcanzó o lo que nos dio tiempo
de comer o lo que se nos atravesó en el camino en este ajetreo del sistema capitalista en que vivimos. Pero en la medida de lo posible, cuando puedan, yo los invito a comer de manera saludable, ¿no? Por ejemplo, yo hoy, como entraba temprano, pues me dejó un tamal mi pareja y me dice, ay, te dejé un tamal, va, no lo vi, ya lo vi en la mañana, ya lo vi, me hice un té, me comí mi tamal y ya. Pero ahorita ya en la tarde, ya fui a comer una comida corrida, ya traté de comer algo más nutritivo, o ya me hice algo de comer, ¿no? O sea, a lo mejor sí, unas galletitas, un refresquito como antojo, como aperitivo, como tentempié, pero no siempre. Sí, fíjense, una vez me tocó ver una escena bien fuerte en el hospital de Lisemín. Acompañé a mi hermano porque es diabético y fue porque le di un bajón de glucosa y se me puso mal. Entramos por urgencias y en lo que yo esperaba que lo atendieran y que me dieran un diagnóstico, escuché que decía, oiga, está usted muy flaco, ¿por qué? Oiga, usted tiene anemia, oiga, pues es que no he comido en un mes. ¿Cómo cree? Pues es que como yo, como mi familia, somos 5 de familia y a veces no me alcanza. Y a veces yo me malpaso y no como por darle a mis hijos y a mi esposa. Y el doctor nada más reaccionó y dijo, enfermera, no estoy yendo, vaya, consigo un pan, algo de comer por humanidad. Este hombre no ha comido en un mes, que no tiene corazón. Yo dije, ese es el capitalismo ortodoxo salvaje en su mera máxima expresión. Hay crecimiento de los índices de alimentación con una población más nutrida que poco a poco sale de condiciones de pobreza. Se trabó. Ahí está. Características del desarrollo socioeconómico. Hay un proceso continuo y sostenido de mayor industrialización en los países, hay un mayor ingreso per cápita por cabeza para la mayoría de los habitantes, hay un bajo porcentaje de población económicamente activa, o sea, gente que trabaja en actividades primarias como el campo, la agricultura, ya trabajan más en sectores en áreas del sector secundario o terciario, ¿no? Industria o comercio. Hay elevados niveles de producción y productividad, hay altos niveles de consumo de bienes y servicios, hay un desarrollo elevado de la ciencia y la tecnología, hay exportación de bienes manufacturados y capital, hay altos niveles y mejoras científicas mejoras significativas en la calidad educativa. Imagínense cómo estamos. En la mayoría de las escuelas que yo trabajo me dicen que los estudiantes traen broncas con habilidad matemática y con habilidad lectora, entonces estamos mal, ¿no? Hay que subir el nivel. Hay un alto consumo de calorías y proteínas, hay buenos programas de salud, hay viviendas cómodas y dignas, hay programas de asistencia social, hay control de recursos estratégicos para la nación por parte del Estado, se minimiza la escasez de recursos. Los países subdesarrollados se caracterizan, principalmente son países que están en América Latina, África y algunos en Asia, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, Indonesia. Abajo del desarrollo, son países capitalistas con condiciones de atraso y dependencia. Hay dos tipos de países, países periférico y países satélite. Fueron los tipos de países de América Latina que se reunieron con México este sábado en la cumbre de la CELAC. Tienen una situación de dependencia ubicado en la periferia de los países centrales. Los países satélites tienen una situación de atraso tecnológico y económico y giran en torno a otros países desarrollados, ¿no? Ahí está. América es todo esto. ¿Sí? Pero siempre Estados Unidos y Canadá se han sentido la gallina de los huevos de oro y el que reparte el pastel. Ya llegó el momento en que en México se unifique y haga un bloque económico latinoamericano más digno que reparta la riqueza de manera equitativa. Pero va a estar difícil porque Brasil sigue siendo neoliberal. Chile sigue siendo neoliberal. Bolivia acaba de llegar al poder un maestro llamado Pedro Castillo, ya es socialista, entonces es complicado porque, como podrán ver, si analizan América Latina, hay modelos o modos de producción de gobierno y de administración económica, tanto socialistas como capitalistas. Entonces, va a haber una estira y afloja y no va a estar tan fácil. Aparte, hay muchos intereses de otras naciones e instituciones de salud, de educación, financieras, internacionales. O sea, como propuesta está muy bien, pero no va a ser fácil un bloque económico 100% latinoamericano. Países de América Latina, ¿qué los caracteriza? Son países capitalistas que dependen y están atrasados con el resto de las naciones del mundo. Tienen un sistema económico capitalista, pero este generalmente está subordinado con otros países. Por ejemplo, nosotros estamos subordinados a Estados Unidos por la famosa deuda externa. Desde que un bebé
nace, en lugar de nacer con su torta bajo el brazo, ya nace con su deuda bajo el brazo, ya debe parte de la deuda externa. Oiga, ¿y eso de la deuda externa de dónde viene? Pues de la guerra de independencia. Para que Hidalgo y sus huestes pudieran financiar la guerra de independencia, le pidieron préstamos a Estados Unidos de Norteamérica y desde ahí estamos superendeudados. Súmenle que muchos gobiernos apátridas, entreguistas, pidieron préstamos también para rescates financieros o bancarios, estamos superendeudados con el resto del mundo. Más aún, sin embargo, este gobierno no ha hecho caso omiso de esa deuda e incluso ha pagado la deuda. Son países que están atrasados, son dependientes, tienen un sistema económico capitalista que está subordinado a intereses de otros países o naciones, o países desarrollados y que presentan un nivel de atraso económico-social. Condiciones de dependencia y atraso. ¿Qué es la dependencia? Incrementa la cantidad de inversiones extranjeras, incrementa el nivel de endeudamiento externo, la balanza comercial es deficitaria. Si recuerdan sus clases de economía, recordemos que la balanza comercial es la contabilidad nacional en la cual se registran el nivel de importaciones y exportaciones. ¿Qué son las importaciones? Los productos que me sobran y le vendo a otros países, yo como México, por ejemplo, los barriles de petróleo que me sobran y le vendo a otras naciones. Y las importaciones, pues eso es lo que no tengo, ¿no? Por ejemplo, transfiero tecnología. No tengo tecnología para brindar servicios de Internet, pues le pido prestada tecnología 5G, 3G, 4G a Estados Unidos, a Canadá, a otras naciones, a China, y hago transferencia de tecnología, entonces ahí tengo una importación. Entonces hay una operación sencilla, aritmética de sumas y restas entre el nivel de importaciones y exportaciones. Si hay más exportaciones, es una balanza que tiene superávit o superavitaria, pero si hay más importaciones, es decir, le compro más al extranjero en lugar de lo que le vendo, pues ahí salgo perdiendo, ¿no? Si le vendo más al extranjero de lo que le compro, salgo ganando. Más o menos así, en palabras llanas y sencillas, es lo de la balanza comercial. Y nuestra balanza es deficitaria, o sea, es negativa. Hay tratados de libre comercio, pero generalmente son desfavorables. Cuando Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Canadá y Estados Unidos, el famoso Telecan, pues solamente le entregamos la administración de nuestros recursos y materias primas a Estados Unidos y nos condenamos a venderle más barato el maíz, a venderle más barato el frijol, a dejarle expropiar nuestro petróleo y prácticamente matamos y enterramos nuestro campo. Por eso la importancia ahorita del rescate del campo con los programas de bienestar social o de Sembrando Vida, ¿no? De reforestación. Explotación de productos primarios principalmente. No tenemos industria. Solamente vendemos materias primas. Compra de tecnología extranjeros, transferencia de tecnología, mayor penetración de empresas transnacionales, maquiladoras o franquicias que son modelos de negocio, condiciones de atraso económico, bajo grado de industrialización, poca diversificación en la producción, concentración del dinero en pequeñas capas de la sociedad, bajos niveles de vida en general, bajo ingreso, elevados índices de desempleo, subempleo, delincuencia, inseguridad, niveles educativos de atraso, malas condiciones de vida, de salud, ¿sí? Salarios raquíticos. Fíjense, antes el salario mínimo, el incremento anual era 2.50, 3.50 y nos iba bien. Ahorita en estos 3 años que van de gobierno, el incremento al salario mínimo ha sido más significativo, pero eso también ha disparado la inflación. Ha pasado de 80 pesos a 140 pesos, o sea, casi 60 pesos de incremento. Pero eso le pegó a la inflación porque aumentó el poder adquisitivo drásticamente del mexicano. Por eso también subió el gas, subió la tortilla, subió la renta, ¿no? Ahí sí le está fallando al gobierno. Necesita una medida contractual para controlar eso. Contraste entre crecimiento económico de México. Muchos países han crecido económicamente, pero no se logran desarrollar. Es decir, las condiciones de vida para la mayoría de la población no han mejorado, han empeorado. Es el caso de nuestro México, que cuenta actualmente con 65 millones de pobres, con una población total de alrededor de 120 millones de mexicanos. Réstenle los 250 o 60 que han muerto por la pandemia, de los cuales casi el 15% viven en extrema pobreza. El salario mínimo de un trabajador promedio es de 1,500 pesos al mes, cuando un diputado o senador llega a ganar hasta 3,500 al mes, 350,000 al mes, perdón. Enrique Peña Nieto ganaba 350,000 pesos mensuales. Cuando llegó López Obrador, le bajó el salario al Poder Ejecutivo y ahora él gana 100,000 pesos. O sea, hay un ahorro de casi 250,000 pesos. Y eso se va a programas de bienestar.
Del total de jóvenes en edad para estudiar y trabajar, el 25% pertenece a esta comunidad llamada que ni estudia ni trabaja, y muchos irresponsablemente han manifestado que esto es una moda o lo hacen por gusto. No, no hay oportunidades, ¿sí? Bueno, este es un proyecto llamado Alianza Mexicana contra el Fracking, porque el fracking es una técnica de extracción del subsuelo del petróleo, pero se contamina el agua, se erosiona la tierra y se provocan más sismos. Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Aquí dice, ¿le van a regalar el petróleo al extranjero? No te quejes, ya te regalamos tu tarjeta de Soriana y tu plancha. Contrastes de la economía mexicana. La esperanza de vida del mexicano al 2007 ha bajado drásticamente, y ahorita ha bajado más por la pandemia del COVID. Era de 75 años para hombres y de 72 para hombres y 75 para mujeres, en comparación con la esperanza de vida, o sea, lo máximo que puede vivir un ser humano. Con Japón eran 82 años. La mortalidad se ha acelerado en los últimos años. A los 40 años, a los 50, a los 60, debido a enfermedades crónicas degenerativas como el SIDA, el cáncer, la diabetes. Por ejemplo, el familiar que yo perdí era la hermana de mi esposa y estuvo luchando en un hospital por un mes y falleció porque le dio un infarto y se le complicó la diabetes. Tenía 60 o 68 años, no era muy grande, pero se le complicó la diabetes, ¿no? Durante el anterior sexenio murieron más de 130,000 personas víctimas de la delincuencia e inseguridad pública. Ahora súmenle 260,000 muertos por la pandemia. Incremento de infecciones respiratorias, mala alimentación, o sea, ya veníamos mal, pero el COVID vino a exponenciar la mortalidad del mexicano, ¿no? Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar, porque ya se me acabó la clase, yo te voy a decir que ya se acabó. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Cómo van con sus tareas? He estado revisando el Classroom. ¿Ya todos están en Classroom? Acuérdense que tengo del 27 al 1 de octubre para entregar calificaciones, pero no me quiero ir hasta el último día del primero, como lo hice con Sistema. Hoy todavía estuve revisando en la madrugada trabajos para ver quién no alcanzaba a pasar y ponerles un punto más y así, o sea, echarles la mano lo más que se pueda, porque pues de por sí hay pandemia y todavía lo reprobamos y hay deserción y no, pero tampoco se les va a regalar nada, o sea, también se tienen que esforzar. Si tienen dudas de sus trabajos o tareas, con todo gusto me mandan WhatsApp y yo los asesoro sin ningún problema. Si no, pues les voy a pedir que por favor tengan todas sus tareas y trabajos ya a más tardar el lunes o martes, y ya fue bastante, ¿no? Para que me den chance de evaluar. Mande, adelante, Cristian. Una pregunta, profe. Claro. A mí me falta una tarea de usted, no sé si se la puede entregar ahorita, es que ya la hice, pero... Sí, súbela, sí. Sí, okay, profe. Sí, no hay ningún problema. Ya nada más les voy a subir un pequeño examen, muy light, muy tranquilo, de conceptos básicos de estructura socioeconómica, que va a tener que ver con las preguntas que resolvieron en sus cuestionarios o evaluación diagnóstica. Va a ser de 20 preguntas o 15, ahorita todavía estoy decidiendo eso. Va a ser de opción múltiple A, B, C, D, y lo voy a subir a un cuestionario de Google Forms. Y ya con eso cierro su evaluación. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, muy bien, Cristian. Bueno, pues entonces muchas gracias por haberse conectado. No sé qué vaya a pasar. Mañana tengo junta en los 12 PM, en la 49 y en el 258. No sé a cuál junta vaya a ir porque es casi a la misma hora. Me imagino que se van a tocar más o menos los mismos temas. Y estoy viendo en los grupos de WhatsApp que probablemente esta semana o en las semanas subsecuentes ya regresemos a presencial. Entonces, pues vamos a organizarnos y bien, vía de mientras, pues vamos a echarle ganas. Yo voy a hacer lo que me toca, evaluarlos, darles toda la información en plataformas para hacerles más digerible el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ustedes hagan lo que les toca, cumplan con la entrega puntual de sus trabajos para que no haya ninguna complicación, ningún conflicto de intereses y podamos seguir adelante con esta asignatura, ¿no? Que tengan muy buena tarde, cuídense mucho, coman algo rico, hagan deporte, aliméntense bien, no se desvelen tanto, hagan ejercicio y pues estamos en contacto, cualquier cosa. Recuerden, a más tardar lunes y martes, ya de plano que se les pasó todas sus tareas para que me den chance de evaluar, porque creo que no, aparte de asentarlo en la lista, tengo que entregar un formato F1, creo que le llaman. Déjenles paso lista de volada, porque si no le van a decir que no paso lista. ¿Qué día fue eso? El 23, ¿verdad? El 21. Digo, al final de cuentas todos tienen su asistencia, pero más o menos quiero ver quién se conecta. Francisco.
¿Estará por ahí? Presente. Gracias. Vania. Presente. Gracias. Ana Karen. Presente. Rafael. Yaret. Juan Carlos. Jeremy. Si yo había cerrado esto. Jeremy. Enrique. Fernanda. Aide. Presente. Presente. Pamela. Verónica. Cristian. Presente, profe. Alan Octavio. Gracias. Marvin. Iram. Víctor Hugo. Perdón. Gracias. Dulce Guadalupe. Dana, Paula. Edith. Victoria. Presente. Ivana. Presente. Ivana. Ok. Diego. Presente. Ashley. Presente. Brandon. Divani. Presente.